Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo ciclo de la Escuela Bíblica. Gracias por haber dispuesto su corazón a participar del mismo. En esta oportunidad tenemos el privilegio de estudiar el cuarto Evangelio, el libro de Juan. Básicamente, este es un estudio teológico y práctico de las principales enseñanzas del libro de Juan. Tiene como objetivo general conocerlas y hallar en ellas pautas que nos sirvan para nuestra vida cotidiana y también para la vida de la iglesia. También como objetivo específico conocer el principal mensaje que tiene este libro, y cuál es el bosquejo general del mismo. También sentirnos motivados a mostrar acciones concretas a los desafíos que Juan presenta y también aplicar las enseñanzas del Evangelio de Juan, como ya dije, a la vida propia, y a la vida comunitaria de la iglesia. Para ello, bueno, hemos dispuesto de estos videos, de material que vamos a ir subiendo por ahora mientras dure la cuarentena, y a partir de que esto se libere, vamos a comunicar recientemente cómo vamos a seguir avanzando. Bueno, en cuanto a lo que voy a compartir brevemente hoy es un poco de los asuntos introductorios, para luego de completarlo con un segundo video, pasar así de lleno al estudio del libro, que está dividido en 4 partes. El verbo rechazado, que va hasta el capítulo 12, el verbo apreciado, que va hasta el capítulo 17, el verbo crucificado del 18 al 19 y el verbo resucitado del 20 al 21-25. Sin más palabras, bueno, creo que el alma del libro está en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, hay mucho se habla, digamos, sobre este libro. Durante siglos, muchas personas se han abocado al estudio, a tratar de interpretar, de identificar cada factor que hace al escritor, a la época, al contexto, a la gramática. He seleccionado 3 que me han llamado la atención, de los cuales he podido leer. El primero de ellos es el comentario Mundo Hispano, que dice que este libro se caracteriza por 2 palabras básicamente. Una es la sencillez y la otra es la profundidad. Morris lo describe como que es como un río donde un niño puede estar en la orilla, pero también es tan profundo que un elefante puede nadar en él. Y no es un repaso ni una nueva forma literaria de lo que hay en Mateo, en Marco, en Lucas o en Juan. Acá no hay una cronología que se haya seguido. Este libro es una selección de eventos para que cualquier persona que lo lee pueda encontrarse con Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Barclay, a su vez, dice que si muchas personas tratan de encontrar figuras que puedan ayudar a las demás personas a entender mejor, digamos, cómo es cada evangelio o cada evangelista. Y hay algunos que han utilizado la figura de los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios, asignándole a cada uno de los escritores de los evangelios una de las figuras de los 4 seres vivientes. Es así que a el hombre se lo asignan a Marcos. Marcos, porque es el más sencillo y natural y humano de los evangelios. El león representa a Mateo porque es el que vio a Jesús específicamente como el Mesías y el león de la tribu de Judá. A Lucas le asignan el cordero porque es el animal del servicio y del sacrificio. Y Lucas vio a Jesús
como el gran siervo de los hombres y el sacrificio universal por toda la humanidad. Y me llamó mucho la atención cómo lo identifican a Juan, que es el cuarto personaje y que es el águila. Dice que el águila representaría a Juan porque es el único animal que puede mirar directamente al sol sin deslumbrarse. Y Juan tiene la mirada más penetrante de todos los autores del Nuevo Testamento para escrutar las verdades y los misterios eternos y la misma naturaleza de Dios. O sea, muchas personas lo encuentran a Jesucristo como Dios más profundamente en Juan que en cualquiera de los otros evangelios. Y finalmente, y breve, Hendrickson, que dice que el Evangelio según Juan es el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. Y hace una apelación que me gustaría que sea nuestra actitud y nuestro deseo al introducirnos en el estudio de este libro, que es: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Bien pudiera ser esta la actitud de cualquiera que pise el umbral del estudio del libro de Juan. ¿Y quién es este escritor? En cuanto al escritor, la identificación del autor, dice el comentario que al fin y al cabo lo que los autores humanos de la Santa Biblia escribieron, dependiendo del Espíritu Santo, lo hicieron. El resultado entonces es precisamente lo que Dios quiso que ellos escribieran. No obstante, hay varios puntos de interés que debemos considerar en cuanto a la paternidad literaria del libro. Primero, no se menciona el nombre del autor del libro, no se menciona, ningún autor humano se atribuye la paternidad literaria del libro. El autor debe haber sido algún judío de Palestina por sus obvios comentarios de las costumbres de ese lugar. Dicen algunos que si el libro hubiese sido escrito muchos años después, difícilmente pudiera haber descrito bien específicamente muchos de eventos y sucesos de la vida comunitaria de la región y de la zona en esa época. Hay varias indicaciones también de que fue un testigo ocular, que fue alguien que vio los sucesos, bueno, en el capítulo 21 hay varias evidencias internas que nos hacen pensar que el autor también fue el discípulo amado. Yo no voy a mencionar más, voy a dejar que ustedes puedan complementar estos datos, tratando de identificar cuáles son las evidencias externas, o sea, cuáles son las evidencias que hay en los demás evangelios de que el autor de este libro es Juan, y cuáles son las evidencias internas del libro, sobre todo la del capítulo 21. Lo cierto es que este libro fue aceptado desde muy temprana edad por la Iglesia como un libro escrito por el apóstol Juan. Hay un teólogo, Joseph Ratzinger, dice: pero entonces, ¿quién es este discípulo? El Evangelio nunca lo ha identificado directamente con el nombre, confrontando la vocación de Pedro y la elección de los otros discípulos. El texto nos guía a la figura de Juan Zebedeo, pero no lo indica explícitamente. Es obvio que mantiene el secreto a propósito. Es cierto que Apocalipsis menciona expresamente a Juan como autor, pero a pesar de la estrecha relación entre Apocalipsis y el Evangelio y las cartas, queda abierta la pregunta de si el autor es el mismo. Desde Ireneo de León, en el año 202, la tradición de la Iglesia reconoce unánimemente a Juan el Zebedeo como el discípulo predilecto y el autor del Evangelio. Esto se ajusta a los indicios de identificación del Evangelio que en cualquier caso remiten a un apóstol y compañero de camino de Jesús desde el bautismo en el Jordán hasta la última cena, la cruz y la resurrección. Y bueno, finalmente dejo también abierto para discusión preguntas en cuanto a la descripción del autor. Y me gustaría que presten especial atención
a algunos datos. Bueno, era uno de los hijos del trueno, su profesión era pescador, la profesión anterior. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús y llegó a ocupar un lugar muy especial, siendo que era el discípulo amado. Pero bueno, hay algunos datos de la historia que nos pueden ayudar a entender el porqué de muchas de estas cosas. Principalmente porque en cuanto a la gramática al contenido literario y al contenido, digamos, sacerdotal que tiene la carta, cómo se relaciona esto que parece haber sido escrito por un sacerdote con un pescador. O era pescador o era sacerdote. ¿Cómo será la cosa? También, ¿qué comentarios pueden hacer ustedes respecto a la posición? Porque era el discípulo amado, y también la participación de este mismo en distintos eventos importantes como la transfiguración de Jesús, la última cena, la posición que tenía. Bueno, ahí creo que vamos a tener una oportunidad muy linda de entender y de conocer un poco más del autor del libro. Bueno, me despido hasta el próximo video en el cual vamos a continuar con los asuntos introductorios del libro de Juan, la segunda parte. Que Dios los bendiga.